Hace unos días recibí un testimonio que, se lo confieso con la mano en el corazón, me heló la sangre y me llevó de rodillas al suelo en mi propia habitación. Un hombre sencillo llamado Elías, un padre de familia de 42 años que vive en Portugal, un hombre que no busca fama, que no tiene canal de YouTube, pero que tiene algo que muchos han perdido: temor de Dios. Su mensaje comenzaba diciendo: no soy nadie especial, pero Dios me despertó porque el tiempo se acabó y no puedo callar lo que vi sobre el 2026. Lo que el Espíritu Santo le mostró, sentí un peso de gloria y de advertencia tan fuerte que tuve que detenerme. Hermanos, Dios no está jugando. Mientras muchos están distraídos planeando sus vacaciones o preocupados por la política, el cielo está enviando las últimas alertas a su remanente. Antes de compartirles esta visión, y les advierto que no es para oídos sensibles, sino para espíritus maduros, siento una urgencia incontrolable de interceder. Siento que hay personas escuchando ahora mismo que, al igual que Elías, han sentido una inquietud extraña en las últimas semanas, un presentimiento de que algo grande se acerca. Elías contó que todo comenzó a finales del 2025. Él, como muchos de ustedes, se sentía confundido. Escuchaba predicciones de guerras y colapsos que no sucedían como decían, y en lugar de volverse escéptico, hizo lo que hace un verdadero hijo: buscó al Padre. Empezó a levantarse sagradamente a las 4 de la madrugada, no a pedir cosas, sino a preguntar. Se encerraba en su rincón, abría su Biblia y lloraba preguntando: Señor, ¿qué es verdad y qué es mentira? No quiero que mi familia sea tomada por sorpresa. Durante semanas el cielo guardó silencio. Y hermanos, el silencio de Dios a veces es la antesala de su grito más fuerte. Una madrugada, mientras oraba, la atmósfera de su habitación cambió drásticamente. Dice Elías que el aire se volvió pesado, denso, como si la gravedad hubiera aumentado. Dejó de sentir su cuerpo. El frío de la madrugada desapareció y fue reemplazado por una electricidad espiritual que lo paralizó. Y entonces lo vio. No fue un sueño borroso, fue una visión abierta. Delante de sus ojos, flotando en el aire como si estuviera escrito con fuego, apareció un número: 2026. No había explicaciones, no había ángeles cantando, solo ese número estático, imponente, marcando una sentencia en el tiempo. Elías entendió en su espíritu que no era una fecha de prosperidad humana, era un marcador profético. Dios le estaba señalando el año del quiebre. Su corazón empezó a latir tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho, porque inmediatamente después de ver ese número, la escena cambió violentamente ante sus ojos. Y lo que vio desplegarse sobre la tierra no fue algo que se puede ignorar. Vio el mundo tal como lo conocemos, comenzando a desmoronarse bajo un calor que no era natural. Hermanos, Elías describió lo que sucedió después de ver el número 2026 con un detalle tan vívido. Dijo que el número se desvaneció y de repente la temperatura de la visión subió drásticamente. No era un calor de verano, era un calor que parecía brotar de las entrañas de la tierra, como si el suelo mismo estuviera gimiendo. Vio las calles de las ciudades agrietándose, el asfalto derritiéndose bajo los pies de la gente. Vio edificios residenciales temblando, no por un terremoto natural, sino como si los cimientos de la seguridad humana hubieran sido retirados de golpe. Dijo algo que me estremeció: no eran los edificios cayendo, sino los ojos de la gente. Vio un pánico absoluto. Vio a madres corriendo con sus hijos en brazos, mirando hacia atrás con terror, como si algo invisible las persiguiera. Vio multitudes huyendo, pero sin saber a dónde ir, porque no había lugar seguro. Elías veía hambre real, veía sequía donde antes había agua, veía una desesperación cruda que transformaba a vecinos amables en extraños egoístas peleando por recursos. Era la imagen de una humanidad que había expulsado a Dios y ahora se enfrentaba sola a la tormenta. Y entonces la visión cambió de tono.
El cielo, que estaba brillante por el fuego, se oscureció repentinamente. Una niebla espesa de un color rojizo y opresivo comenzó a descender sobre las ciudades. Elías dijo que esa niebla roja no era solo física, era espiritual. Representaba una confusión tan grande que nadie sabía en quién confiar. En medio de esa oscuridad la gente corría más rápido, tropezando, gritando, completamente ciega. Pero lo que más quebrantó el corazón de este hermano, y lo que debería quebrantar el nuestro hoy, es que en medio de esa multitud corriendo desesperada, vio rostros conocidos. Vio a gente que parecía cristiana. Vio a personas que probablemente iban a la iglesia los domingos corriendo con el mismo pánico y la misma falta de esperanza que los impíos. ¿Por qué? Porque tenían religión pero no tenían refugio. Tenían conocimiento bíblico pero no tenían el arca construida. En ese momento de angustia máxima, donde Elías sentía que su propio corazón iba a colapsar por lo que veía, todo el ruido de los gritos y las explosiones se detuvo de golpe. Un silencio sobrenatural llenó la atmósfera, y una voz, no a gritos, sino firme como el trueno y clara como el cristal, atravesó esa niebla roja y dijo una sentencia que selló su espíritu: solo aquellos que obedezcan mis instrucciones estarán protegidos en 2026. Escúchenlo bien, iglesia. La voz no dijo solo los que vayan al templo. No dijo solo los que diezmen. Dijo solo los que obedezcan mis instrucciones. Hay una diferencia abismal entre saber y obedecer. Dios estaba marcando una línea en la arena. Habrá protección, sí. Habrá un Gosén en medio de Egipto, sí. Pero esa protección está condicionada a seguir un diseño específico. Elías despertó de esa visión empapado en sudor, temblando, con su ropa pegada al cuerpo y abrazando su Biblia como si fuera el único salvavidas en medio del océano. Su habitación estaba llena de la presencia de Dios, pero no era una presencia suave, era la presencia del juez justo. Él entendió ahí mismo que Dios no le había mostrado el horror para dejarlo sin esperanza. Le había mostrado el juicio para entregarle la llave de la salvación. Y esa llave, hermano, no es mística ni complicada. Dios le mostró 3 elementos físicos, 3 señales visibles que deben estar en tu casa antes de que llegue ese año. 3 cosas que marcan la diferencia entre una casa vulnerable y una casa blindada por el Espíritu. Y si tú amas a tu familia, necesitas saber cuáles son ahora mismo. Amada iglesia, imaginen a este hombre Elías sentado en el borde de su cama en la oscuridad de la madrugada, con el corazón todavía acelerado por la visión del juicio. Su pregunta inmediata al Señor no fue ¿por qué?, sino ¿cómo? Señor, si viene la tormenta, ¿cómo protejo a los míos? ¿Qué debo hacer para que mi casa sea ese lugar de refugio que me prometiste? Y aquí es donde el testimonio de Elías se vuelve vital para nosotros hoy. Dios no le dio una teología compleja, ni le pidió que construyera un búnker subterráneo. Le mostró que la protección espiritual de un hogar comienza con el orden del altar familiar. El Señor le reveló 3 cosas específicas que deben estar visibles y activas en cada casa cristiana antes de que el calendario marque el 2026. Escúcheme con atención, porque no estoy aquí para venderles nada ni para caer en misticismos vacíos. Lo primero que Dios le mostró fue una Biblia abierta y visible. Quizás digas, yo tengo 3 Biblias en casa, pero ¿dónde están? ¿Cerradas en un cajón? ¿Guardadas en un estante acumulando polvo? Dios le dijo a Elías, quiero mi palabra abierta en el centro del hogar como señal de autoridad. Una Biblia cerrada es un libro más. Una Biblia abierta en un lugar central es un grito de guerra que declara: en esta casa la última palabra la tiene Jehová, no las noticias, no el miedo. Es la espada desenvainada sobre la mesa. Lo segundo fue el aceite de la unción. No es un líquido mágico, hermanos. Es el símbolo del Espíritu Santo y de la consagración territorial. Dios le mostró a Elías que debía tomar aceite,
orar sobre él y ungir físicamente los marcos de las puertas y las ventanas de su casa, así como las habitaciones de sus hijos. Es el mismo principio de la Pascua en Egipto. Cuando el ángel de la muerte pasó y vio la sangre en el dintel, no entró. En el 2026, cuando la confusión pase por tu barrio, necesita ver la marca de la unción en tu puerta. Es un acto profético que dice: de aquí para adentro es territorio santo, el caos no tiene permiso de entrada. Y lo tercero, y quizás lo más difícil de mantener, fue un espacio fijo de oración. Dios le mostró que cada casa debe tener un rincón. Puede ser una silla a un lado de la cama, un pequeño cuarto que esté consagrado exclusivamente para encontrarse con Él. No un lugar donde oras a veces mientras ves televisión, un lugar donde el Espíritu Santo sepa que tiene una cita diaria contigo, un altar físico. Cuando hay un lugar donde las rodillas se doblan constantemente, se crea una atmósfera, una columna de fuego que protege el hogar. Ahora, estos objetos no te salvan por sí solos. Si tienes la Biblia abierta pero vives en adulterio, no sirve. Si unges la puerta con aceite pero adentro hay gritos y violencia, el aceite no funciona. Si tienes el rincón de oración pero nunca lo usas, es solo un mueble. Dios no quiere amuletos, Dios quiere alianza. Estos elementos son las señales visibles de una realidad espiritual invisible. Son la evidencia de que en esa casa hay un sacerdote o una sacerdotisa que se ha tomado en serio la vigilancia. Elías entendió esto de inmediato. No corrió a comprar cosas por superstición, corrió a ordenar su vida por obediencia. Entendió que su casa tenía que dejar de ser solo un lugar para dormir y convertirse en una pequeña iglesia, un pequeño templo de resistencia. Pero mientras Elías comenzaba a preparar su hogar, el Señor le permitió ver algo más. La visión no terminó con los objetos. Dios volvió a abrirle los ojos y le mostró un calendario. Le mostró cómo se desarrollarían los eventos mes a mes durante ese año fatídico. Pero hubo un detalle escalofriante: el calendario se detenía abruptamente antes de llegar al final. Lo que vio hasta noviembre lo dejó sin aliento, y lo que faltaba en diciembre nos debe poner a todos en alerta máxima. Hermanos, tener la Biblia abierta y el aceite en la puerta es el primer paso. Pero Elías me confesó que lo que Dios le mostró después fue lo que realmente probó su fe. Una vez que entendió cómo preparar su casa, el Espíritu Santo le abrió los ojos al tiempo. Delante de él se desplegó algo parecido a un calendario, una secuencia de eventos que marcaba el ritmo del 2026. Y aquí es donde necesito que agudicen su oído espiritual. Elías vio pasar los meses desde enero hasta noviembre. No me dio fechas exactas para cada desastre, y se lo agradezco, porque Dios no nos da fechas para que juguemos a la lotería, sino para que velemos. Pero sí vio un patrón claro: presión creciente. Vio meses donde la tierra temblaba físicamente, seguido de meses donde lo que temblaba era la economía. Vio momentos de escasez donde la gente tenía que decidir entre sus principios y su estómago. Vio cómo el sistema apretaba la soga, obligando a las familias a depender del Estado o morir de hambre. Pero cuando la visión llegó a noviembre de 2026, todo se detuvo. Elías esperaba ver diciembre, esperaba ver el cierre del año, pero no vio nada. No sé si es porque el fin llega ahí, o si es porque lo que sucede en diciembre es tan fuerte que Dios en su misericordia decidió ocultarlo por ahora. Pero después de noviembre solo hubo silencio y oscuridad. Ese mes perdido nos debe inquietar, no para tener miedo, sino para entender que el tiempo se acaba. Que quizás el calendario humano que tenemos en la pared no coincide con el calendario profético de Dios. Sin embargo, lo que más aterrorizó a Elías no fue el silencio de diciembre, sino lo que vio ocurrir justo antes. Vio lo que yo llamo la gran traición silenciosa. Hermanos, presten atención, porque esto está pasando ya. Él no vio a cristianos siendo arrastrados a la hoguera o comidos por leones. Vio algo mucho más triste. Vio a miles de creyentes negando su fe, no bajo tortura,
sino por conveniencia. Vio a padres de familia aceptar marcas, pactos y condiciones anticristianas solo para no perder su empleo. Vio a pastores cambiar el mensaje del evangelio para no perder sus templos o sus beneficios fiscales. Vio a jóvenes entregar su santidad a cambio de seguridad digital. Fue una apostasía masiva, pero no fue violenta, fue negociada. Fue como Esaú vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas. La gente decía: Dios entiende, tengo que comer, es solo temporal, no es tan grave. Y así suavemente se apagaba la luz en miles de hogares que antes decían servir a Cristo. Elías lloraba al ver esto, porque entendió que el enemigo no vendrá con cuernos y tridente en el 2026. Vendrá con ofertas de comodidad a cambio de tu alma. Vendrá a ofrecerte pan a cambio de tu lealtad. Y en ese escenario, solo los que tienen discernimiento podrán decir: no. ¿Sientes en tu espíritu que el tiempo se está acelerando? ¿Sientes que la presión para encajar en el sistema es cada vez más asfixiante? Señor, dame discernimiento. Decláralo, porque la inteligencia humana no bastará para lo que viene. Al ver esa masiva caída de cristianos tibios, Elías comprendió de golpe una verdad espiritual. De nada servía haber ungido la puerta de su casa con aceite por fuera, si por dentro la casa estaba llena de cosas que ofendían a Dios. De nada servía la protección externa si había pudrición interna. Entendió que tenía que hacer una limpieza radical, una purificación profunda, que iba mucho más allá de tirar la basura física. Tuvo que sacar el anatema, y lo que hizo a continuación es lo que tú y yo debemos hacer hoy mismo, si queremos que el Espíritu Santo se quede. Amada iglesia, Elías no esperó a que amaneciera para actuar. Con el corazón latiendo a 1000 por hora por la visión de esa gran apostasía, entendió que el peligro no estaba solo afuera, en las calles agrietadas o en la niebla roja. El peligro estaba dentro, camuflado en su propia sala. El Espíritu Santo le redarguyó como una verdad que nos debe sacudir hasta los huesos. No puedo proteger una casa que le abre la puerta al enemigo todos los días. Se levantó y fue directo a la sala. Allí, en el centro, como un altar pagano al que todos adoraban horas diarias, estaba el televisor. No le estoy diciendo que tiren sus aparatos, hermanos, pero Elías sintió en su espíritu que esa pantalla era la entrada principal de la suciedad a su hogar. La sacó del lugar de honor, reorganizó los muebles, quitó el foco de la distracción y puso el foco en la comunión. Pero eso fue solo lo físico, lo fácil. Lo verdaderamente duro fue la limpieza espiritual. Dios le mostró que había anatema escondido bajo su techo. ¿Saben lo que es el anatema? Es aquello que Dios aborrece, pero que nosotros guardamos con cariño. Es el pecado mascota. Elías tuvo que tener conversaciones incómodas con su familia. Tuvo que revisar qué veían sus hijos en las tablets, qué música traía atmósfera de depresión a los cuartos, qué objetos habían entrado a la casa que no glorificaban a Dios. Y lo más difícil, tuvo que mirarse al espejo. Tuvo que confesar pecados ocultos que nadie veía, pero que estaban pudriendo los cimientos de su autoridad espiritual. El rencor contra un familiar que llevaba años guardando, la mentira pequeña en sus finanzas, la lujuria tolerada en el celular. El Señor fue tajante con él. Yo no habito en medio de la basura. Hermanos, esto es serio. Muchos de ustedes están pidiendo la protección del Salmo 91 a gritos, pero viven bajo las leyes de Sodoma dentro de sus 4 paredes. Ungen la puerta con aceite el domingo, pero por esa misma puerta entran chismes, gritos, violencia y pornografía el resto de la semana. Elías entendió que una casa sucia espiritualmente es una casa sin muros. El diablo no necesita derribar la puerta a patadas en el 2026 si tú ya le diste la llave con tu pecado oculto. Fue ahí, en medio de ese proceso doloroso de sacar bolsa de basura física y espiritual, llorando y pidiendo perdón por su negligencia como sacerdote del hogar,
cuando escuchó la promesa que se convertiría en su ancla de esperanza. Quien tenga mi espíritu en su casa será perdonado. Esa frase retumbó en las paredes recién limpias. Fíjense bien, no dijo quien tenga una cruz colgada en la pared, no dijo quien ponga música cristiana, dijo quien tenga mi espíritu. La presencia del Espíritu Santo no es un adorno decorativo, es el sello de propiedad. Cuando el juicio del 2026 pase sobre la tierra, buscará una sola cosa: ¿de quién es esta casa? ¿Quién vive aquí? Si la casa está llena del Espíritu, el juicio pasa de largo. Si la casa está vacía o llena de mundo, el juicio entra y reclama lo suyo. La diferencia entre una casa bonita y una casa blindada no son los muebles caros, es la santidad. Elías sintió cómo la atmósfera cambiaba instantáneamente. Donde antes había pesadez y peleas constantes, ahora descendía una paz sobrenatural. Su esposa, que al principio no entendía su urgencia, empezó a sentir el cambio. La limpieza había traído la gloria, y es precisamente esa gloria la que te va a sostener cuando el mundo colapse. Porque cuando Elías terminó de limpiar, cuando la casa quedó en silencio y verdaderamente consagrada, la visión llegó a su final absoluto. La voz de Dios volvió por última vez, no para dar más instrucciones, sino para dictar una sentencia definitiva que sellaría el destino de todos nosotros y que tú necesitas escuchar antes de cerrar este mensaje. Hermanos, en ese silencio sagrado que inundó la casa de Elías, cuando ya no había ruido de guerra ni imágenes de destrucción, la voz de Dios resonó por última vez. No fue un grito, fue una sentencia. Fue el veredicto final que separará el trigo de la cizaña cuando el reloj marque el 2026. La voz dijo: el que me obedece vivirá, el que me ignora caerá. Y después de eso, la visión terminó. Elías se quedó solo en su habitación, pero ya no era el mismo hombre. Y tú que has escuchado este testimonio hasta el final, ya no puedes ser el mismo creyente. Entiende esto, iglesia: la sentencia de Dios es binaria, no hay término medio. No hay cristianos a medias que sobrevivan a lo que viene. O estás dentro del arca de la obediencia o estás fuera en el diluvio. Muchos de ustedes están pensando: pastor, esperaré a ver las primeras señales en las noticias para prepararme. Error fatal. Noé no empezó a martillar la madera cuando sintió las primeras gotas de lluvia. Noé construyó el arca bajo el sol brillante, mientras todos se burlaban y lo llamaban loco. El arca se construye antes de la tormenta. La lámpara se llena de aceite antes de que llegue el esposo. Si esperas a que el cielo se ponga rojo en el 2026 para consagrar tu casa, será demasiado tarde. La puerta ya estará cerrada. Hoy se te ha entregado el plano de supervivencia. No es un búnker de concreto, es un hogar lleno del Espíritu Santo, con la palabra abierta, con un altar de oración encendido y limpio de toda anatema. No digas que Dios no te avisó. No digas que fue una sorpresa. La misericordia de Dios te ha traído a este video hoy, meses antes de que suceda, para darte tiempo de arreglar tu lámpara. Así que no vamos a cerrar este mensaje como un video más de YouTube. Vamos a cerrarlo como un acto profético. Si tienes aceite en tu casa, tómalo hoy mismo y unge tu puerta. Si no tienes, usa tu mano como punto de contacto y ponla sobre tu corazón o sobre la cabeza de tus hijos. Vamos a hacer la oración de consagración ahora mismo. Vamos a levantar el muro de fuego. Cierra tus ojos al mundo y ábrelos al Espíritu. Ora conmigo con autoridad. Padre celestial, Dios de los ejércitos, hoy he escuchado tu advertencia a través de tu siervo. Reconozco que el tiempo es corto y que mi casa necesita tu cobertura urgente. Señor, hoy me levanto como el sacerdote de mi hogar. Pido perdón por haber dejado entrar la suciedad del mundo a mi sala. Pido perdón por mi tibieza y por mi falta de altar.
En el nombre de Jesús, hoy consagro este hogar. Aplico la sangre del Cordero sobre los dinteles de mi puerta. Declaro que mi casa es territorio de reino. Espíritu Santo, te invito a ser el dueño absoluto de este lugar. Saca todo lo que te ofende. Rompe todo pacto de oscuridad. Que cuando llegue el día malo, cuando llegue el 2026, la plaga no toque mi morada. Yo establezco hoy que yo y mi casa serviremos a Jehová. No serviremos al miedo, no serviremos a la escasez, no serviremos a la apostasía. Estamos sellados, estamos protegidos y estamos listos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Iglesia, si hiciste esa oración con verdad, algo acaba de cambiar en la atmósfera de tu casa. Ahora mantén la lámpara encendida, no te duermas. Comparte esta advertencia con aquellos que amas, porque el amor verdadero advierte del peligro. Nos vemos en la vigilancia. Que el Dios de paz os guarde irreprensibles para su venida. Prepara tu casa. Hoy aquí vinimos a ver, ya amaneció. Está todo destruido alrededor. Pero Dios es tan grande. Ahí está nuestra casa. Ahí está nuestra casa. Nada, no le pasó nada en comparación con mis vecinos. Todo destruido, todo. Y mira aquí al lado, nuestro hogar. Gracias a Dios que solamente Él lo pudo hacer. Si querés recibir a Jesucristo como tu único Salvador y recibir la vida eterna, te pido que repitas esta oración. Señor Jesús, en este momento reconozco que soy pecador y que te he fallado. Pero creo que Cristo murió por mí y que su sangre preciosa me limpia de todo pecado. Por fe, en este momento, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal, y confío que tú me darás la salvación de mi alma. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad y no la mía. Te ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames pueda responder. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, te pido por esta persona, por esta criatura que te acaba de recibir en su corazón, poderoso Dios. Te pido, Padre Santo, que lo guíes en su camino, que lo quites de todo lo que está atravesando, de que puedas borrar todos sus pecados, que si fueron negro como el carbón, sean blanco como la nieve, poderoso Dios. Te pido, Padre Santo, que como dice tu palabra en Juan 1:12, dice: más a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios. Padre Santo, toma por tu Hijo, Señor. Rompe su corazón, Señor, para que pueda recibir un corazón de carne, poderoso Dios. Llénalo de tu Espíritu Santo, Padre Santo, y comiénzalo a guiar en una vida nueva de santidad que vuelva a nacer. Te damos gracias. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te decimos amén.